Es un gusto poder estar aquí nuevamente con todos ustedes. Nosotros somos los Juriscráticos y les traemos nuevos conocimientos. Los temas que presentaremos hoy son concepto de contrato, diferencia entre contrato y convenio, elementos esenciales de los contratos, formas y modalidades de los contratos, contrato de asociación en participación. Temas de gran importancia que mis compañeros y yo nos encargaremos de explicarles de la mejor manera para que les quede lo más claro posible. Sin más rollos, comenzamos. En general, un contrato es un acuerdo oral o escrito manifestado en común acuerdo entre dos o más personas con capacidad jurídica, que se vinculan de acuerdo a determinada finalidad o cosa. En otras palabras, podemos decir que es un acuerdo de voluntades, que pueden o no generar derechos u obligaciones. Convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Un contrato mercantil es una especie de convenio que produce o transfiere obligaciones y derechos. Sin embargo, es necesario ser conscientes de que para la existencia del contrato se requiere el consentimiento y el objeto, que pueda ser materia del contrato. Disculpa la interrupción, pero ¿se puede anular un contrato? Y si es así, ¿qué lo causa? Excelente pregunta. La respuesta es sí, ya que un contrato puede ser invalidado por incapacidad legal de las partes o de una de ellas, por vicios del consentimiento, porque su objeto o su motivo o fin sea ilícito, o porque el consentimiento no se haya manifestado en la forma que la ley establece. Desde los inicios de la era comercial, el hombre ha buscado crecer en el ámbito mercantil a través del intercambio de bienes y servicios, y uno de los principales intercambios ha sido el contrato. Anteriormente, los actos de comercio se realizaban sin ningún tipo de regulación o ley. Sin embargo, debido a que muchas personas violaban los acuerdos tomados, las personas se vieron en la necesidad de tomar cartas en el asunto, naciendo así los primeros contratos. La palabra contrato viene del latín contractus, que significa pacto, dándonos una idea más clara del gran peso que se contrae al firmar un documento de este tipo. Es importante recalcar que un contrato no tiene una estructura definitiva, ya que es redactada por ambas partes que intervienen, para que sea un acuerdo de las voluntades de ambos, es decir, el consentimiento de dichas partes. Un contrato tiene suma importancia en la vida diaria, comercial y laboral, ya que su principal función es asegurar que se cumplen los acuerdos estipulados por las partes interesadas, por lo que debemos asegurarnos de comprender cada parte que lo integra, sus funciones, así como los tipos de contrato que existen, para poder saber en qué momento o situación es conveniente realizar uno. La principal diferencia entre los contratos mercantiles y civiles es que el objeto de los contratos mercantiles son actos de comercio. Como ya vimos en emisiones pasadas, en el artículo 75 del Código de Comercio podemos encontrar ejemplos de ellos. Sin embargo, también existen otras diferencias. Tribunales. Los tribunales mercantiles son los encargados de juzgar los conflictos ocasionados por contratos mercantiles, mientras que los tribunales civiles se encargan de juzgar los conflictos causados por contratos civiles. Lucro. Los contratos mercantiles tienen como función principal la capacidad de lucro. Por otro lado, los contratos civiles pueden ser gratuitos. Legislación. Los contratos mercantiles se regulan en el Código de Comercio, mientras que los contratos civiles se encuentran regulados en el Código Civil. Como ya vimos, la diferencia principal entre los contratos mercantiles y los civiles es el lucro, y aunque se hable de un mismo tipo de contrato, tiene una validez o significado distinto, dependiendo de qué lado se encuentre. Por ejemplo, en el caso de un contrato de compra-venta, del lado civil, una persona compra en Electra un ventilador para su casa, mientras que del lado mercantil, otra persona compra 40 ventiladores en una fábrica, para poder revenderlos e instalarlos particularmente. Como observamos, claramente podemos ver la diferencia de ambos casos, ya que el señor que compró en Electra lo hizo sin fines lucrativos, porque quería el producto para uso personal, mientras que el que compró en la fábrica desde un inicio deseaba generar ganancias respecto a lo que había comprado. Claramente podemos ver cómo acciones que parecen tener el mismo fin pueden ser tan diferentes. Una de las principales diferencias entre el derecho civil y el mercantil es que en el primero, los derechos y obligaciones se obtienen desde el nacimiento hasta la muerte, mientras que en el último surgen solamente por actividad comercial, respetando exclusivamente la duración de la actividad. Por otro lado, debemos ser conscientes de que un contrato y un convenio no son lo mismo, ya que, como decíamos anteriormente, un contrato es un acuerdo con validez legal, donde las partes involucradas establecen los derechos y deben cumplir con ciertas obligaciones,
mientras que un convenio es un pacto o acuerdo de voluntades entre dos o más partes respecto de determinado tema. Se puede llegar a un acuerdo de manera verbal o escrita sin ser requerido un marco legal. En otras palabras, podemos decir que para llevar a cabo un contrato no basta con hacerlo verbalmente, sino que debe hacerse por escrito y respaldado por la ley, para que tenga validez, además de que las partes involucradas deben ser capaces de poder participar en él, es decir, que deben tener capacidad jurídica. Un ejemplo es cuando vamos a pedir trabajo y al ingresar a trabajar se elabora un contrato por escrito, con todos los detalles de los derechos y obligaciones que se adquieren, teniendo así validez legal. Por otro lado, un convenio no está determinado por ninguna ley, ni tiene validez legal. Estos se pueden dar en cualquier ámbito, ya que no necesitan que se cumplan reglas específicas para llevarse a cabo. Un ejemplo puede ser un convenio colectivo de trabajo. En él, los representantes de empleados y empleadores pueden llegar a un acuerdo sobre las condiciones laborales, pero solo será de palabra, ya que no se firmará ningún papel. Como vemos, realmente es muy importante conocer la diferencia entre ambas, ya que aunque sirven prácticamente para lo mismo, la manera en la que se llevan a cabo y la seguridad con la que se cuenta no es la misma. Agradezco por participar nuevamente en este programa. Excelente información tenemos hoy, ¿no? Continuando con los temas, vamos con los elementos esenciales de un contrato. ¿Pero qué es esto? Sabemos que para que podamos hacer constatar un contrato, o sea, para hacerlo válido, necesitamos ciertos requisitos, pues como ya mencionaron, sin el cumplimiento de estos no se podrá tomar como existente. En resumen, no se producirán efectos legales. Pues bien, estos elementos son el consentimiento y el objeto que pueda ser materia de contrato. El consentimiento. Pues bueno, empecemos dejando en claro qué es. Es uno de los elementos de existencia del contrato que se refiere a la manifestación de la voluntad de las partes para la celebración del contrato. Para resumirlo, el consentimiento es el acuerdo de dos o más voluntades para la celebración del contrato, y es aquí donde tenemos que tener demasiado cuidado. Independientemente de que estés involucrado en el acuerdo, podrás ver claro cuando una persona que es partidaria de dicho contrato está consciente de sus facultades y verdaderamente de acuerdo con llevarla a cabo. Pues lamentablemente en ocasiones se dan los casos donde la persona no está muy informada de la situación, de lo que conlleva ese contrato, y en algunos momentos la persona se ve amenazada tanto física como verbalmente. Por eso te aconsejo que cuando seas parte de un contrato estés al tanto de su contenido. Te informes de cuáles son las ventajas y desventajas para ti y para la otra parte. El consentimiento tiene dos maneras de manifestarse. Puede ser expreso o tácito. En el primero hacemos referencia a que podemos hacer un contrato verbal, escrito por computadora, máquina de escribir y en resumen por cualquier aparato tecnológico o manual. Por ejemplo, supongamos cuando tienes que celebrar un contrato de pago de luz o cable por medio de internet, haces todo el proceso e introduces todos los datos que te piden. En algún momento se pedirá tu consentimiento, pidiendo que al dar clic en algún recuadro aceptes los términos y condiciones de la empresa, así como pagar los honorarios propuestos. O bien también tenemos la expresión de forma tácita, es decir, mediante hechos o actos que presupongan el consentimiento. Por ejemplo, en un contrato de arrendamiento existente, al llegar la fecha de vencimiento del contrato, el arrendador no solicita la entrega del bien arrendado y el arrendatario continúa pagando las rentas. Existe un consentimiento tácito de continuar con el contrato de arrendamiento. Ahora bien, como ya lo mencioné, en ocasiones el supuesto consentimiento se da debido a que la persona fue forzada a hacerlo y no porque de verdad esté de acuerdo. Pero, ¿qué pasa? Si esto llegara a suceder dañando a la persona involucrada o a sus seres queridos o simplemente afectarlo de alguna manera, el consentimiento no será válido, ya que fue dado de manera viciada. A esto se llama, valga la redundancia, vicios del consentimiento. Y con esto el contrato no llega a realizarse, pues no se cumple con este elemento esencial. Un ejemplo sería alguien que está en medio de la consumación de un contrato de compraventa, pero hay pruebas de que el comprador golpeó al vendedor para venderle la propiedad. Esto es el vicio del consentimiento, y por esto el contrato no será válido para ninguna de las partes.
Ahora bien, continuemos con el objeto. Esta palabra es tan similar tanto en la vida cotidiana como en los contratos, pues es la cosa que el obligado debe dar o el hecho que el obligado debe hacer o no hacer. Es el objeto en cuestión. Por ejemplo, estamos vendiendo un terreno. Hacemos uso del contrato para llevar el proceso a cabo. El proceso es limpio, no hay vicios del consentimiento ni ausencia de algún elemento esencial del contrato como para que no sea válido. Así que de esta manera nos vemos obligados a entregar ese objeto, es decir, la propiedad en cuestión. Además, la cosa que sea el objeto de los contratos debe de existir en la naturaleza, ser determinado o determinable en cuanto a su especie y estar en el comercio, porque lo creas o no, hay gente que en pleno siglo XXI está vendiendo lotes en la luna. Sí, oíste bien, en la luna. También tenemos que tener en cuenta que el contrato debe ser legal. Por ejemplo, no puedes ser partícipe de un contrato que consiste en ventas de drogas en nuestro país o de actos que simplemente son ilegales. Y tal vez no te lo preguntes porque puedes inducir qué pasaría. Pero, ¿qué pasa si una persona celebra un contrato en el cual el objeto es una cosa o hecho ilícito o no está en el comercio? Simplemente se considera nulo, tiene nulidad absoluta y no hay vuelta atrás, ya que no es algo que apruebe la ley. Continuemos con la forma, pues es la expresión o manifestación del contrato hacia el exterior. No puede haber contrato si las pertinentes declaraciones de voluntad no salen al exterior. Si la declaración de voluntad quedase en el interior de cada persona, ni siquiera habría un contrato, ni un trato, y esta charla no tendría razón de ser. Por ejemplo, el artículo 1278 del Código Civil nos dice que los contratos serán obligatorios, cualquiera que sea la forma en que se hayan celebrado, siempre que en ellos concurran las condiciones esenciales para su validez. Tenemos la forma libre y la forma impuesta. En forma libre es cuando el derecho no tiene formalidad, el contrato se perfecciona y surte todos sus efectos por simple consentimiento exteriorizado en cualquier forma. Puede ser tanto verbal como incluso gestual, como por ejemplo venderle a tu amigo un videojuego que ya no usas mientras está esto saliendo de una charla de amigos, pero cumpliéndose más tarde lo prometido al momento de la entrega de esos videojuegos. Debemos tener en cuenta muchos factores sobre la forma, así que cuidado. Aquí se pierden amistades. Te recomiendo siempre cerciorarte de llevar todo en papel y firmado, porque puede haber muchas confusiones, incluso malos entendidos por ambas partes. También tenemos la forma impuesta, que sucede cuando al contrato se le exige una forma concreta de exteriorización y con finalidades diversas. Esta es la más recomendable, pues es la que nos lleva al contrato escrito o impregnado en algún dispositivo electrónico. Ciertamente, la forma documental puede ser simplemente la forma convenida por las partes o ser exigida por el derecho. Exigencia bien de que al menos el contrato consiste en un documento privado o exigencia de que necesariamente sea documento público o auténtico. Wow, todo lo anterior sé que les ha resultado realmente interesante. Sin embargo, un tema del cual estoy segura que a muchas personas les resultará importante escuchar es nada más ni nada menos que sobre las modalidades de los contratos mercantiles. Bien, uno de los contratos más comunes que podemos encontrar son los llamados contratos de compraventa mercantil. ¿Y de qué trata dicho contrato? Bueno, según el Código Civil Federal en su artículo 2248, nos menciona lo siguiente. Habrá compraventa cuando uno de los contratantes se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho, y el otro a su vez se obliga a pagar por ellos un precio cierto y en dinero. Es decir, el contrato de compraventa mercantil es aquel por el cual el vendedor se obliga a transferir la propiedad de un bien y el comprador se obliga a pagar por ese bien un precio cierto y en dinero. La compraventa mercantil puede tener por objeto artículos, muebles, mercaderías en estado natural o trabajados, inmuebles, porciones, acciones y obligaciones de sociedades mercantiles, los productos de la finca o cultivo y de otra naturaleza análoga a los que se refiere la ley. Un ejemplo de compraventa mercantil es la que realiza una persona que se dedica a la compraventa de autos. Compra un auto para después venderlo en un precio más alto al precio que lo compró
y obtener una ganancia. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 371 del Código de Comercio, son mercantiles las compraventas cuando se realizan con el propósito directo y preferente de traficar. Por su parte, las fracciones 1 y 11 del artículo 75 del Código de Comercio declaran actos de comercio a las adquisiciones y enajenaciones, a las compras y a las ventas de artículos, mercaderías, muebles e inmuebles verificadas con propósito de especulación comercial. De esta manera se declaran actos de comercio a las adquisiciones y enajenaciones, a las compras y a las ventas de artículos, mercaderías, muebles e inmuebles verificadas con propósito de especulación comercial. En estos casos, la calificación de la mercantilidad de una compraventa depende de un elemento intencional, el fin de traficar, el propósito de especulación mercantil, es decir, la intención de obtener una ganancia mediante la reventa de determinada cosa, el ánimo de la reventa. Cabe mencionar que el contrato de compraventa es un contrato consensual, es decir, el contrato produce sus efectos en virtud del simple acuerdo de las partes sobre la cosa y el precio. Así, el artículo 2249 del Código Civil Federal dispone que, por la regla, la venta es perfecta y obligatoria para las partes, cuando se ha convenido sobre la cosa y su precio, aunque la primera no haya sido entregada ni el segundo satisfecho. Sin embargo, el Código de Comercio, en el artículo 374, nos hace mención de que cuando el objeto de la compraventa sean mercancías que no hayan sido vistas por el comprador ni puedan clasificarse por calidad determinada y conocida en el comercio, el contrato no se tendrá por perfeccionado mientras el comprador no las examine y acepte. Además de que el precio deberá pagarse precisamente en dinero y ser determinado o determinable. Lo cual en pocas palabras nos dice que es un contrato cuya causa es la transmisión del derecho de propiedad. Además, en materia de inmuebles no se requiere formalidad alguna para la validez del acto, o sea que se aceptan las distintas formas de manifestación de la voluntad dentro del consentimiento tácito y expreso. Así como también debemos tener en cuenta que las mercancías reconocidas en el comercio contienen un número de control que las identifica, y cuando la mercancía que se vende no cuenta con ello, antes de que se dé por concluido el contrato, el comprador deberá examinarlo o conocerlo, y si lo acepta el contrato, ya podrá ser perfeccionado. No obstante, es muy importante recalcar que una de las principales diferencias que existen entre un contrato de compraventa civil y uno mercantil es la intención del comprador, ya que la persona que compra mediante una compraventa mercantil tiene la intención de revender nuevamente las cosas adquiridas con ánimo de lucrarse con la reventa posterior, de ganar dinero o enriquecerse, además de que la compraventa mercantil se refiere exclusivamente a cosas muebles, no entran los inmuebles. Ante esto, debemos de saber que este tipo de contratos también cuentan con algunos elementos esenciales como por ejemplo, la cosa y el precio. La cosa objeto del contrato debe ser determinada o determinable en cuanto a su especie, existir en la naturaleza y estar en el comercio. De igual forma, el precio deberá pagarse precisamente en dinero y ser determinado o determinable, además de que en ningún caso el señalamiento del precio puede dejarse al arbitrio de uno de los contratantes. Por consiguiente, es de vital importancia tener conocimiento sobre las obligaciones del vendedor, las cuales son a. La entrega de la cosa. La entrega de la cosa al comprador puede ser real, jurídica o virtual. La entrega real consiste en la entrega material de la cosa vendida o en la entrega del título, si se trata de un derecho. Hay entrega jurídica cuando, aun sin estar entregada materialmente la cosa, la ley la considera recibida por el comprador, desde el momento en que el comprador acepte que las mercancías vendidas queden a su disposición. Dice el artículo 378 del Código de Comercio, se tendrá por virtualmente recibido de ellas y el vendedor quedará con los derechos y obligaciones de un simple depositario. B. Evicción y saneamiento. Dice el artículo 384 del Código de Comercio que el vendedor, salvo pacto en contrario, quedará obligado en las ventas mercantiles a la evicción y saneamiento. Cabe mencionar que hay evicción cuando el que adquirió alguna cosa es privado de todo o parte de ella por sentencia que cause ejecutoria en razón de algún derecho anterior a la adquisición,
cuando el comprador ha renunciado al derecho al saneamiento. Para el caso de evicción, si ésta llega a producirse, el vendedor debe entregar únicamente el precio íntegro que recibió por la cosa, pero aún de esta obligación quedará libre si el que adquirió lo hizo con conocimiento de los riesgos de evicción y sometiéndose a sus consecuencias. Esto quiere decir que la obligación legal que tiene el vendedor de un bien inmueble de indemnizar al comprador cuando se produce la evicción del inmueble vendido es una situación jurídica la cual se caracteriza por la privación total o parcial de una cosa, sufrida por su adquirente en virtud de una sentencia judicial o administrativa. Cuando el comprador ha renunciado al derecho al saneamiento para el caso de evicción, si éste llega a producirse, el vendedor debe entregar únicamente el precio íntegro que recibió por la cosa, pero aún de esta obligación quedará libre si el que adquirió lo hizo con conocimiento de los riesgos de evicción y sometidos a sus consecuencias. Es decir, uno de los derechos más importantes que tiene un comprador frente al vendedor, cuando ve que lo ha comprado, le es arrebatado por un tercero, que dice ostentar sobre el bien adquirido un derecho de propiedad anterior y preferente, es el denominado. Tras esto, es importante que cuando el comprador no renuncie al derecho al saneamiento para el caso de evicción, llegada que sea esta, si el vendedor hubiere procedido de una buena fe, estará obligado a entregar al que sufrió la evicción a el precio íntegro que recibió por la cosa. B. Los gastos causados por el contrato. C. Los gastos causados por el pleito de evicción y el de saneamiento. Y D. El valor de las mejoras útiles y necesarias. Lo cual en pocas palabras quiere decir que con esta acción se busca proteger al comprador para que cuando éste se vea privado de su derecho de propiedad por medio de una sentencia judicial, el comprador pueda exigir al vendedor que responda por dicha privación de la cosa y reclamar por los vicios ocultos de la misma. En contraste, si el vendedor hubiese procedido de mala fe, tendrá las obligaciones señaladas para el caso de buena fe, pero con las agravaciones siguientes. A. Devolverá a elección del comprador el precio que la cosa tenía al tiempo de la adquisición o el que tenga al tiempo que sufra la evicción. B. Pagará al comprador el importe de las mejoras voluntarias y de mero placer que haya hecho en la cosa. C. Pagará los daños y perjuicios. Ahora bien, en caso de las obligaciones del comprador, según el Código de Comercio se encuentran las siguientes. A. El pago del precio. La obligación principal del comprador consiste en pagar el precio de la cosa vendida en la forma, plazo y lugar convenidos. En donde a falta de convenio el comprador deberá pagar el precio de contado, esto es, en el momento en que se entregue la cosa. También la demora en el pago del precio obliga al comprador a pagar intereses, al tipo legal, que es el 6% anual, sobre la cantidad que adeude. Además de que si no se ha fijado algún lugar para el pago, este deberá hacerse donde se entregue la cosa. Otro punto es la obligación de recibir, donde se trata de una obligación correlativa a la entrega de la cosa por parte del vendedor, y es la que tiene el comprador de recibirla. Por su parte, el artículo 375 del Código de Comercio establece que si se ha pactado la entrega de la cosa en cantidad y plazos determinados, el comprador no estará obligado a recibirla fuera de ellos, pero si acepta entregarla parcialmente, quedará consumada la venta en lo que a esta se refiere. Hasta este punto, creo que hemos hablado mucho sobre su parte teórica. Sin embargo, lo que muchos se preguntarán es cómo es la estructura de un contrato de este tipo, y es lo siguiente que abordaremos. En primer lugar, se coloca en el encabezado el tipo de contrato del que se trata, en este caso, contrato de compraventa. En segundo lugar, se coloca el capítulo de declaraciones, donde las partes que intervienen manifestarán sus datos personales tomando como referencia la credencial del lector. Por ejemplo, su nombre, edad, ciudad de origen, código postal, teléfono, la profesión a la que se dedican, CURP y el RFC. En tercer lugar, se da la razón de la compraventa y es donde manifestarán que es por su voluntad celebrar dicho contrato, además de describir detalladamente la cosa por la que se está elaborando. Por consiguiente,
se plasmarán las cláusulas que habrá en dicho contrato, como por ejemplo el precio pactado del bien, si será pagado en parcialidades y la cantidad acordada para cada una de ellas, así como su fecha de pago, además de describir qué pasaría si dicho bien presentara algún defecto, fallo o desperfecto, y agregar muchas más cláusulas, de acuerdo a las necesidades que presente dicho contrato. De igual forma, se le agregará la fecha en la que se esté realizando el contrato. Puede ser tanto después del encabezado o antes de las firmas. Y finalmente, se le agregarán las firmas correspondientes al vendedor y comprador. Todo esto resulta muy interesante, ¿cierto? Bueno, ahora procederemos a hablar sobre otro tema bastante útil, el cual es el préstamo mercantil. Bien, entonces, ¿qué es un préstamo mercantil? ¿Alguien sabe? Sí, el contrato de préstamo es mercantil, pero hay ocasiones en que es considerado mercantil siempre y cuando se contraiga en el concepto y con la expresión de que las cosas prestadas se destinen a actos de comercio y no para intereses ajenos de este, presumiéndose como tal el préstamo que se contrae entre comerciantes. La razón por la cual una empresa solicita un préstamo mercantil está asociada principalmente a la necesidad de financiar acciones inmediatas para la mejora del negocio. En el caso de personas naturales, el desarrollo de un emprendimiento comercial o establecimiento de una marca personal podrían justificar la solicitud del mismo. Dentro del Código de Comercio, en su artículo 358, nos dice lo siguiente. Se reputa mercantil el préstamo cuando se contrae en el concepto y con expresión de que las cosas prestadas se destinen a actos de comercio y no para necesidades ajenas de este. Se presume mercantil el préstamo que se contrae entre comerciantes. Es decir, el préstamo se contrae bajo la condición de que las cosas prestadas se destinen a actos de comercio y no para necesidades ajenas de este, ya que no está destinado para nuestro beneficio personal, por lo cual se presume que los préstamos realizados entre comerciantes se hacen en tal concepto y con dicha expresión. Mientras que en el Código Civil Federal, en su artículo 2384, nos dice que es un contrato por el cual el mutuante se obliga a transferir la propiedad de una suma de dinero o de otras cosas fungibles al mutuario, quien se obliga a devolver otro tanto de la misma especie y calidad. Prácticamente el mutuante se obliga a trasladar la propiedad de bienes fungibles o dinero al mutuario, y este último a devolverlo en un cierto plazo. A diferencia del préstamo mercantil, pueden o no establecerse intereses y el destino de los bienes mutuados es para efectos particulares y no así comerciales. Muchos de nosotros conocemos a diversas personas que en algún momento de su vida han solicitado algún préstamo mercantil a distintos bancos o instituciones que se dedican a ello, en donde básicamente se trata de realizar una solicitud de transferencia por cierta cantidad de dinero, pero esta persona tiene la obligación de devolver otro tanto de la misma especie y calidad, así como pactar los intereses estipulados en cierto lapso de tiempo hasta que se llegue a la cantidad deseada. Un ejemplo bastante común es el de los grupos que se forman dentro de la famosa institución financiera de Compartamos Banco, ya que mediante un grupo de comerciantes que desean solicitar un préstamo, se organizan entre ellos para pactar una sola suma de dinero, la cual se divide y se reparte entre todos, siempre y cuando se comprometan a ir pagando dicho préstamo con sus respectivos intereses. Continuando con el tema siguiente, es importante saber de qué trata el llamado depósito mercantil. Bueno, según el Código Civil Federal en su artículo 2516, nos menciona que el depósito es un contrato por el cual el depositario se obliga hacia el depositante a recibir una cosa, mueble o inmueble, que éste le confía y a guardarla para restituir cuando le pida el depositante. Es importante destacar que el depósito es mercantil cuando se hace por causa del comercio o las cosas depositadas son objeto de comercio. El depósito es un contrato real, y esto se refiere que se perfecciona únicamente por la entrega de la cosa, que es realizada por el depositante al depositario. Dentro de las características del depósito en almacenes generales, en términos genéricos, el almacén es una sociedad anónima profesionalmente dedicada a la guarda de mercancías. Esto es a celebrar contratos de depósito. Estos depósitos pueden ser de dos clases: depósito de mercancías individualmente designadas y depósito de mercancías genéricamente designadas. El depósito de mercancías individualmente designadas es un depósito regular simple,
La obligación del almacén se limita a la guarda o custodia de las mercancías objeto del depósito y a su restitución en el estado que las mercancías hayan tenido al ser constituido el depósito. Los almacenes responderán solo de la aparente conservación de las mercancías y de los daños derivados de la culpa de los propios almacenes. Los almacenes no estarán obligados a tomar seguro que ampare los bienes depositados en el depósito individual, pero es costumbre ya establecida que dicho seguro se tome. El depósito será por el plazo que se pacte, pero dentro del plazo el almacén deberá devolver las mercancías en el momento de ser requerido por el depositante o por el tenedor del certificado de depósito, si tal título se ha expedido. El plazo es, consecuentemente, a favor del depositante y no del almacén depositario. Este tipo de depósito corresponde a un depósito regular simple. Un claro ejemplo de ello es que actualmente muchos estudiantes suelen pagar su colegiatura escolar en algún banco. Comúnmente suelen ocupar la caja. Es aquí donde el depositario, o sea el banco, se obliga a restituir la misma cosa que recibió del depositante, sin que pueda servirse ni utilizar el objeto depositado. En cuanto al depósito genérico, puede darse el caso de que la mercancía que se deposite no sea individual, sino genéricamente designada. Trigo de tal calidad y correspondiente a la cosecha de tal año. Harina de tal marca, etc. En este caso, los almacenes estarán obligados a devolver una cantidad igual a la depositada, sin que sean precisamente los mismos bienes. Por ejemplo, se depositan sacos de harina que se acomodan en una estiba. El depositante X llevó los sacos que se acomodaron en la parte baja y cuando se presentan a retirar su mercancía, se le entregan los sacos que estén más a la mano, encima de la estiba. Como la mercancía fue genéricamente designada, lo mismo les dará el depositante o el tenedor del certificado, que se le entreguen cualesquiera de los sacos de la estiba, que son de la misma marca y calidad. Hola a todos los que nos acompañan una vez más, espero que estén bien. El día de hoy me toca hablarles de dos temas bastante interesantes e inclusive importantes para todos nosotros los consumidores, así que acompáñenme. Los temas que abarcaré hoy serán contrato de adhesión, contrato de asociación en participación. Para comenzar, ¿qué es el contrato de adhesión? Se entiende por contrato de adhesión el documento elaborado unilateralmente por el proveedor para establecer en formatos uniformes los términos y condiciones aplicables a la adquisición de un producto o la prestación de un servicio, aun cuando dicho documento no contenga todas las cláusulas ordinarias de un contrato. ¿Se dan cuenta de que todas las personas llegan a firmar contratos de adhesión? Pues por lo que se nos dice en dicha ley es cuando, por ejemplo, vamos a comprar un mueble a una tienda conocida, incluso cuando adquirimos un servicio como la luz, internet, agua, pues si hacemos memoria de cuando recurrimos a ellos, se nos entrega por lo general unas hojas, donde en ellas vienen cláusulas en el que adquiere dicho servicio o mueble tiene que estar de acuerdo y si es así, entonces la firma. Aunque siendo sinceros, muy pocas son las personas que realmente leen este tipo de contratos y solo firman. Se llama de adhesión porque significa que el que adquiere el servicio o mueble se apega a las cláusulas que se le establecieron en dicho papel, pues únicamente el proveedor es el que establece previamente las cláusulas. En caso de que los contratos de adhesión requieran de registro previo ante la Procuraduría, los proveedores deberán presentarlos ante la misma antes de su utilización y ésta se limitará a verificar que los modelos se ajusten a lo que dispongan la norma correspondiente y a las disposiciones de esta ley y emitirá su resolución dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha de presentación de la solicitud de registro. Para que un contrato tenga efectos, es decir, que funcione correctamente, si es que algún consumidor en su momento llega a tener problemas con el proveedor, debe estar registrado ante la Procuraduría de Protección al Consumidor. Estos contratos están publicados por la Procuraduría Federal del Consumidor en el Diario Oficial de la Federación. Inclusive han sido elaborados por la Procuraduría Federal del Consumidor. Es aquí donde el proveedor
puede adaptarse a uno de ellos, considerando el que más le funcione según lo que venda. A este tipo de contratos, que son ya previamente elaborados por la Procuraduría Federal del Consumidor, se le conoce como contrato tipo. Por ejemplo, las personas que se dedican a la renta de salones para eventos sociales están sometidas a estar registradas, y al momento de registrarse es ahí donde pueden elegir este tipo de contrato, si es lo que más les conviene, ya que se nos menciona que una vez elegido este tipo de contrato, el proveedor no podrá modificarlo ni incluir otras cláusulas o excepciones a su aplicación, y en caso de hacerlo, dichas modificaciones se considerarán como no existentes. Los contratos de adhesión sujetos a registro deberán contener una cláusula en la que se determine que la Procuraduría será competente en la vía administrativa para resolver cualquier controversia que se suscite sobre la interpretación o cumplimiento de los mismos. Asimismo, deberán señalar el número de registro otorgado por la Procuraduría. En los contratos de adhesión, como se nos menciona, debe de venir previamente esta cláusula, y así es. Esta cláusula nos da a entender que la Procuraduría Federal del Consumidor es competente en la vía administrativa para resolver cualquier controversia o problema que se presente, aceptando que las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales competentes ubicados en el lugar donde éste se ha celebrado. Es decir, que no importa si el proveedor o consumidor cambien de domicilio o ciudad, en caso de que lleguen a tener un problema, lo tendrán que resolver en el mismo lugar donde fue celebrado. Por otra parte, haciendo mención en que los contratos deben contener un número de registro, esto es cierto, y de hecho podemos conocerlo y aprender a ubicarlo si indagamos en la página de la Profeco, pues en ella vienen algunos contratos de adhesión. Por ejemplo, hay un contrato registrado para la renta de un salón de fiestas, y al final de él viene un pequeño texto donde se nos menciona que efectivamente el contrato fue aprobado y registrado por la Procuraduría Federal del Consumidor bajo el número 69-2020 de fecha 15 de enero del 2020. Oye, pero ¿quiénes están obligados a estar registrados en la Profeco? Son los mencionados en las normas oficiales, es decir, en las regulaciones técnicas que contienen la información, requisitos, especificaciones, procedimientos y metodología que deben cumplir los productos o los servicios que se ofrecen al público consumidor según el rubro al que pertenecen. Una de ellas, por ejemplo, es NOM-122-SCFI-2010, prácticas comerciales, elementos normativos para la comercialización y o consignación de vehículos usados. Existe una razón social llamada ABG Premium Group SADCB, que efectivamente está registrada en Profeco y cuenta con un contrato de adhesión hecho por sí mismo, y cuando lo revisamos ahí mismo se puede percatar de que menciona que cumple con las normas oficiales mexicanas vigentes aplicables en materia de seguridad y protección al medio ambiente, y que conforme a las disposiciones aplicables al distribuidor y el vehículo cumplen con todas las especificaciones legales y comerciales para poder realizar la compraventa. Y no solo eso, también hay otro denominado NOM-179-SCFI-2007, servicios de mutuo con interés y garantía prendaria, que básicamente se dedica a otorgar préstamos. Esta NOM viene descritas en una de las cláusulas del contrato. Todo contrato de adhesión celebrado en territorio nacional, para su validez, deberá estar escrito en idioma español, y sus caracteres tendrán que ser legibles a simple vista y en un tamaño y tipo de letra uniforme. Además, no podrán implicar prestaciones desproporcionadas a cargo de los consumidores, obligaciones inquitativas o abusivas, o cualquier otra cláusula o texto que viole las disposiciones de esta ley. Entonces, ¿qué deben de tener los contratos de adhesión? Por lo general, su contenido se compone de tipo de objeto y número de contrato,
¿Quién lo celebra? Pueden existir representantes, declaraciones, identidad de las partes, cláusulas, lugar y fecha de acuerdo, firmas, número de registro ante Profeco, anexos, que son los formatos. En algunos contratos vienen anexados formularios, por ejemplo, en un contrato de compraventa de un automóvil donde vienen descritas las características a señalar del auto, o también en los contratos de préstamos donde se señalan tasas de interés, cantidades a pagar, etc. Generalmente este tipo de formularios anexados vienen de las personas que ocupan el contrato no tipo, que como ya mencioné anteriormente es cuando el propio proveedor diseña su contrato. ¿Y puedo poner en las cláusulas lo que yo quiera? No serán válidas y se tendrán por no puestas las siguientes cláusulas de los contratos de adhesión ni se inscribirán en el registro cuando permitan al proveedor modificar unilateralmente el contenido del contrato o sustraerse unilateralmente de sus obligaciones, liberen al proveedor de su responsabilidad civil, excepto cuando el consumidor incumple el contrato, trasladen al consumidor o a un tercero que no sea parte del contrato la responsabilidad civil del proveedor, provengan términos de prescripción inferiores a los legales, prescriban el cumplimiento de ciertas formalidades para la procedencia de las acciones que se promuevan contra el proveedor y obliguen al consumidor a renunciar a la protección de esta ley o lo sometan a la competencia de tribunales extranjeros. Para ser más específicos y entendibles de acuerdo con la Dirección General de Contratos de Adhesión, Registro y Autofinanciamiento de Profeco, algunas cláusulas abusivas o desproporcionadas son consideradas como tal cuando en las operaciones de crédito el proveedor se reserve la facultad de modificar el tipo de interés acordado. El precio se determina hasta el momento de la entrega del bien o servicio. Permitan al proveedor imponer y cobrar servicios adicionales sin que el consumidor cuente con la opción de aceptarlos o rechazarlos. Omitan la fecha de entrega de los bienes o servicios. Es por ello que es demasiado importante leer los contratos antes de firmarlos. Estar consciente de lo que estás a punto de firmar. Se conoce que los contratos usualmente suelen presentarse con letras muy pequeñas y esto causa flojera, pero más vale leer que arrepentirse después. Contratos de asociación por participación. La asociación en participación es un contrato por el cual una persona concede a otras que le aporten bienes o servicios, una participación en las utilidades y en las pérdidas de una negociación mercantil o una de varias operaciones de comercio. Pues bien, pasando a este nuevo tema, comprendo que en sí un contrato de asociación en participación es cuando se unen dos personas con el fin de que una proporcione a la otra capital. En este caso, para que la otra persona pueda cumplir su sueño para poner algún negocio o algo que le genere ganancias. Arturo Díaz Bravo en su libro nos menciona que este tipo de contratos proporcionan una facilidad al unirse esfuerzos y recursos para la realización de un fin común lucrativo, sin necesidad de garantizar a los aportadores remuneración o reembolso alguno, sino en la medida en que el fin perseguido columne felizmente. A los participantes en este tipo de contratos se les conoce por asociante y asociado. Poniendo un ejemplo rápido, yo quiero poner un restaurante, pero no cuento con mucho capital. Pero llega Juan Pablo y le agrada la idea y me hace mención de que él cuenta con el dinero para que rentemos un local y compremos lo necesario para empezar. Es ahí donde comienza este tipo de contrato. La asociación en participación no tiene personalidad jurídica ni razón social o denominación. En este tipo de contrato entonces no se toman en cuenta las grandes tiendas comerciales que existen, pues este tipo de contrato se puede decir que es privado, ya que en él no se busca el construir una persona moral, porque en este contrato de asociación las partes tienen intereses opuestos.
porque al fin y al cabo lo que busca el asociante es obtener el crédito y lo que busca el asociado es que se le devuelva lo invertido más lo ganado. Digamos que es un pequeño negocio que está a punto de empezar, como por ejemplo una pastelería donde el asociado aporta bienes y servicios. Al asociante en él queda administrar y gestionar los bienes y servicios que le dio en un principio el asociado. En este caso, entonces, el asociado queda oculto, ya que solo el asociante trata con terceros como con los proveedores o clientes. Cabe mencionar que en dicho contrato es importante describir que determinados bienes solo están en uso y goce temporal, pues puede malinterpretarse haciendo significancia de que pasan a ser posesión del asociante cuando realmente no es así. Oye, ¿cuáles serían las características de este contrato? Las características de nuestro contrato son: es consensual, momentáneo, de tracto sucesivo, oneroso, típico, bilateral, aleatorio y nominado. Qué bueno que lo preguntas. Pues bien, como ya nos menciona la Ley General de Sociedades Mercantiles, es que no tiene personalidad jurídica ni razón social. También este contrato se hace por medio de un escrito donde se estipula los porcentajes y condiciones de participación en el negocio. El que toma el papel de representante social será únicamente el asociante y, por último, las utilidades o pérdidas se distribuyen de acuerdo a lo pactado. Interesante, pero sabemos que más que nada lo que le importa al asociado es recuperar su inversión, pero en este caso, ¿cómo la recupera o qué pasa con ella? Salvo pacto en contrario para la distribución de las utilidades y de las pérdidas, se observará lo dispuesto en el artículo 16. Las pérdidas que correspondan a los asociados no podrán ser superiores al valor de su aportación. Es un poco confuso, pero en sí el asociado puede generar grandes ganancias si la empresa del asociante es exitosa, pero al mismo tiempo puede que sea todo lo contrario, porque el asociado corre el riesgo de que el negocio no rinda grandes frutos, lo que cause una pérdida y éste pierda lo que aportó. Entonces, si el asociante fracasa, el asociado tendrá que compartir con el asociante las pérdidas, pero si el asociante tiene éxito, se compartirán las ganancias y lo que conviene es que el asociado puede que se le regrese más de lo que invirtió. Pero qué interesante se ha puesto este programa, ¿no? Un gusto estar aquí nuevamente con ustedes, audiencia. Desafortunadamente casi estamos llegando al final del programa, pero no perdamos tiempo, mejor continuemos. Mencionaré y comentaremos un tema importante. Estaremos hablando de formas de contratos de asociación de participación. Este es un punto bastante fácil de tratar, ya que pues su concepto no es tan difícil de entender. Nos dice la ley que el contrato de asociación en participación debe constar por escrito y no estará sujeto al registro. Como nosotros sabemos, en México las partes pues pueden manifestar, expresar de forma verbal, escrita, por medios electrónicos ópticos o por cualquier tecnología. Ciertos casos también se pueden hacer de forma tácita mediante hechos o actos que permitan exponer la voluntad. Pero en este caso es muy diferente, ya que en el caso del contrato de asociación solamente se lleva a cabo en su forma escrita, pues como nos dice la ley, tampoco estará sujeto a un registro. Podríamos decirlo que no estará en registros públicos, más bien es como privado. Para concluir ya con mi participación en este programa, pasaremos a ver lo que viene siendo el cuerpo del contrato. En este caso, pues su contenido. Contenido del contrato. Nada más como punto importante, tenemos que recordar que el contenido de un contrato es aquel que tiene un conjunto de derechos y pues por obvias razones obligaciones generadas del contrato. El contenido del contrato son las cosas, deberes y obligaciones que competen a cada parte. También esto viene dependiendo de la reglamentación autónoma de las partes. Puede establecerse actos, cláusulas o condiciones que tengan por conveniente cada parte, siempre y cuando no sean contrarias a la ley, la moral y el orden público. Ahora sí, una vez respetando esto,
Las partes pueden establecer el contenido que les parezca más acorde a sus intereses. El contrato de asociación está basado en el siguiente contenido. 1. Como es muy común en los contratos, todos sabemos que siempre se comienza por la fecha. Contrato de participación que con fecha 26 de mayo del 2021 se celebra. 2. Se colocan los participantes del contrato. Ramón Alejandro Vallejo Alegría, a quien en lo sucesivo se le denomina asociante. Robin Daniel Acosta López, a quien en lo sucesivo se le denomina asociado. 3. Por consiguiente, se celebran las cláusulas y declaraciones de dicho contrato. Como nosotros recordamos, en el apartado de las declaraciones, las partes manifiestan sus antecedentes y en las cláusulas se establece el motivo y la razón, ya que se hace saber a las partes y al lector la generalidad del contrato. Las cláusulas y declaraciones se ponen de acuerdo en las partes, por lo cual un ejemplo de ellos es el siguiente. Primera, declaración del asociante. El asociante declara: A. Que es una persona física originaria del Distrito Federal, nacido el 2 de enero de 1985, con registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el régimen de las actividades empresariales. B. Que cuenta con capacidad legal y facultades suficientes para celebrar el presente contrato en su nombre y representación. C. Que su interés celebrado en el presente contrato de asociación en participación para que su carácter del asociante desarrollo de la exploración de un local comercial ubicado en la ciudad de Puebla, Puebla. D. Que tiene establecido su domicilio en Santa María Catarina Martín, Cholula, Puebla. 4. Las partes debidamente facultadas firmen el presente contrato en la fecha antes mencionada. Ahora bien, como nosotros sabemos, la mayoría de los contratos por lo regular siempre llevan las mismas o el mismo contenido, pero hay algo que siempre lo define, por lo regular viene siendo el tipo de contrato. En este caso estamos hablando de un contrato de asociación en participación, por lo cual lo que cambia más que nada y luego se ve a simple vista son las cláusulas, ya que estas son las que pueden definir y declaran a las partes y se hacen a conveniencia, por así decirlo. Desde ahí nosotros vemos que el contenido es de suma importancia, es para que un contrato sea legal y sea bien respetado, tiene que tener un buen contenido, tener todas las partes de un contrato dependiendo el cual sea, para así poder tenerlo seguro. Y el contrato empieza normal con una fecha, se presenta lo que vienen siendo las partes, dando a conocer las cláusulas y declaraciones que se llevarán a cabo en el contrato, finalizando con las firmas de ambas partes con la finalidad de que este contrato se cumpla. Ha sido un excelente programa lleno de información importante. Espero que esto te haya servido para que no te agarren en curva. Ten en cuenta, por ejemplo, las instituciones bancarias. ¿Alguna vez has tratado o ya tienes una tarjeta de crédito o débito a tu nombre? Al momento de querer solicitarla, te harán firmar demasiados documentos. Pero ¿alguna vez has leído con detenimiento las pequeñas letras? Al aceptar los términos y condiciones del banco, estás aceptando las tasas de intereses, los plazos de pago, los usos, las restricciones. Debes cerciorarte de que el banco en que celebres el contrato sea el adecuado para ti, donde la tasa de interés y los plazos sean cotizables a tu medida. Demasiadas personas han perdido hasta casas y han sido embargadas por no prestarle atención a estos pequeños detalles. Así que te aconsejo que estés muy alerta al momento de celebrar algún contrato, ya sea de compraventa, permuta, matrimonio y laboral, etc. Citando lo que alguna vez nos dijo Jacques Rousseau, celebro contigo un contrato en el cual todos los deberes están a tu cargo y todos los beneficios están a mi favor. Contrato que respetaré mientras se me dé la gana y que tú observarás mientras se me dé la gana. Lo cual nos hace reflexionar sobre la importancia de este tipo de documentos en general, ya que debemos de tener por lo menos un conocimiento básico sobre ellos, como el saber cómo está estructurado y las partes que lo componen, en especial en la parte de las cláusulas, puesto que la mayoría de las personas ni siquiera lo leen, y aún así lo firman,
creando posteriormente problemas en el cumplimiento de este. A lo largo de este podcast nos enfocamos en los contratos mercantiles y podemos concluir en que su importancia radica en que gracias a ellos podemos definir las responsabilidades que cada una de las partes tiene durante la negociación, ya que por medio de ellos se establecen los términos de entrega y de riesgos en el traspaso de mercancías, así como los costos, plazos para el pago y el método que se va a emplear para ejecutar el mismo. La importancia del contrato en las relaciones comerciales radica en que se trata de un documento escrito en el que quedan reflejadas las obligaciones y las responsabilidades que asume cada una de las partes implicadas. Así, en caso de que alguna de las partes lo incumpla y sea necesario recurrir a la justicia, el proceso será mucho más sencillo, corto y menos costoso. Por ello, en las relaciones comerciales los contratos son algo que las empresas no deben de dejar para después, ni tampoco en manos de cualquiera. Desde el principio todas las relaciones entre compañías deben quedar formalizadas, pues de esta forma todos ganan en seguridad y se evitan posibles gastos futuros. Pues bien, me pareció bastante interesante este tema y más que nada porque comentamos sobre los contratos que se vinculan con el negocio en sí o en otro término que están sujetos con los actos de comercio y que el hecho de celebrar un contrato trae consigo derechos y obligaciones que se tienen que cumplir porque estás dando consentimiento. Pero viéndolo de una manera más realista, hay ocasiones en las que no es así. No existen ni los derechos ni las obligaciones, porque pasa que el contrato ni siquiera se cumplió o que las personas que lo celebran discutieron y terminaron mal. Aquí es donde causa controversia, porque si existen leyes, cláusulas, reglas que se deben de seguir, pero cuando pasa este tipo de cosas, eso desaparece. A lo que me hace que me surja esta pregunta, ¿realmente los contratos se llevan a cabo para tener un control o solo porque es un requisito y se hace por cumplir? En el caso de la Profeco, como se mencionó anteriormente, existen contratos registrados por los proveedores, donde hay dos opciones. Ellos mismos plantean su contrato o toman uno que están hechos por parte de la Profeco. Realmente para mí esto es nuevo saberlo y creo que para la mayoría igual. Es un hecho que tenemos varias herramientas para poder darles a las cosas un control. Como en este caso, porque el hecho de dedicarse a vender algo también trae consigo consecuencias, como los reclamos, por ejemplo, y si no tienes con qué defenderte, entonces ahí vienen más problemas. También me doy cuenta de que los contratos tienen ciertas características por cumplir para que sean originalmente eso, un contrato, pero en mi opinión creo que no todos logran comprender ello y esto es un problema porque siempre se ha recomendado que los contratos antes de ser firmados sean leídos con atención y no está de más decir que también Profeco estipula las recomendaciones para antes de firmar un contrato. Lo que pasa es que generalmente nos evitamos esa molestia pensando siempre que no va a pasar nada. Pero ¿cuántas veces no hemos escuchado decir a las personas, es que me metieron en una deuda o yo no acordé eso? Por eso es importante que antes de meternos en este tipo de cosas, informarnos y preguntar el porqué de las cosas para que después no estemos en serios problemas. Pero no todo es malo porque los contratos nos pueden brindar grandes beneficios, incluso sacar de apuraciones como lo comentábamos con el contrato de asociación en participación, ya que hoy en día muchos quieren emprender pero no quieren tener tantas deudas, por ejemplo con el banco, y optar por este tipo de contrato puede ser de mucha ayuda, aparte de que los requisitos no son tan estrictos, pero siempre hay que saber qué estamos haciendo y a qué nos vamos a someter. A lo largo del programa se ha venido mencionando de varios temas importantes, temas que sin duda sirven para el conocimiento de uno como persona y de toda la audiencia. Principalmente esos temas a los cuales nosotros nos referimos y dimos explicación y ejemplos, no lo hacemos nada más con el simple hecho de que usted lo escuche, sino lo recuerde y los ponga en práctica cuando se necesite. Nos llena de agrado que siempre estén sintonizando este programa para aprender un poco de nosotros. Dentro de lo que es la materia de derecho mercantil, debemos saber que los casos y los temas que se plantean son para el uso profesional, que sin en cambio nosotros se los damos a conocer para que los utilicen cuando sea necesario.
Antes que nada, agradezco infinitamente la invitación a una emisión más de este podcast. Es un placer estar con todos ustedes y aprender juntos más sobre el derecho. Como vieron hoy, el tema principal fue el contrato y el convenio. Yo sé que todos en algún momento de nuestra vida hemos realizado o al menos hemos presenciado la elaboración de uno de ellos, por lo que me gustaría reiterar la importancia que han tenido ambos a lo largo de la historia. Y es que, gracias a estos, se han realizado grandes alianzas entre empresas, países, naciones y grandes personas que influyen en el Estado y el desarrollo del mundo. Las ventajas de un contrato son realmente infinitas, ya que al no tener una estructura específica podemos ser libres a la hora de redactarlo. Citando a Francis Bacon, nos dice, el conocimiento se adquiere leyendo la letra pequeña de un contrato, la experiencia no leyéndola. ¿Cuánta razón tiene? Comparándolo con una situación comercial, muchas veces no le damos la importancia que merecen las letras pequeñas de los contratos, y por ello después tenemos inconformidades o disgustos. Pero claramente, cuando nos damos cuenta del error que hemos cometido y gracias a la experiencia, no lo volveremos a cometer. Les agradezco que nos hayan acompañado una vez más. No olviden sintonizarnos en nuestra próxima emisión. Ha sido un placer estar rodeado de compañeros talentosos y que más que nada se preocupan por seguir inculcando amor al conocimiento. Nos vemos. Hasta la próxima.